En 1981, 4 residentes del condado de Plumas fueron brutalmente asesinados. Ese caso nunca se ha resuelto. Después del asesinato, esta cabaña fue sellada herméticamente. Sangre. Había sangre en el auto de Sue. Había sangre en las escaleras traseras. Había sangre en la... Los locales dicen que Kaczynski ha vivido aquí durante unos 18 años en su cabaña al final de un camino de tierra. En lo profundo de la naturaleza, lejos de la civilización, 3 cabañas se convirtieron en el escenario de algunas de las historias más perturbadoras que uno pueda imaginar. En una cabaña, una familia fue masacrada mientras los niños dormían a pocos metros, completamente inconscientes de la violencia que ocurría a su alrededor. En otra, un hombre que vivía solo en la naturaleza cayó tan profundamente en la paranoia que se convirtió en uno de los forajidos más temidos del norte de Canadá. Y en la última, un brillante matemático abandonó la sociedad para vivir en una pequeña cabaña en el bosque, donde planeó una campaña de bombardeos que aterrorizó a Estados Unidos durante casi 2 décadas. Cada una de estas historias comienza con el aislamiento, pero lo que sucedió dentro de estas cabañas dejaría tras de sí asesinato, misterio y tragedia. Como siempre, apaguen las luces, siéntense y disfruten. Nuestra primera historia es uno de los casos de asesinato sin resolver más infames en la historia de Estados Unidos. Durante la madrugada del 12 de abril de 1981, ocurrió un espantoso cuádruple homicidio en el aislado centro turístico de montaña de Keddie, California. Dentro de la cabaña 28, 2 miembros de la familia Sharp y un amigo de la familia fueron brutalmente asesinados en un ataque salvaje e inexplicable. Aún más inquietante, mientras ocurrían los asesinatos, otras personas dentro de la cabaña durmieron durante toda la terrible situación. En medio del caos, los investigadores descubrirían más tarde que Tina Sharp, de 12 años, estaba desaparecida. Y más de 40 años después, los investigadores aún no pueden explicar completamente lo que sucedió dentro de esa cabaña esa noche. Regresemos 5 meses antes de la tragedia. Sue Sharp acababa de mudarse de Quincy al apartado complejo turístico de Keddie y se instaló en la cabaña 28 con sus 5 hijos, John, Sheila, Tina, Ricky y Greg. La noche del 11 de abril, Justin Eason, de 12 años, fue invitado a pasar la noche. Justin, su madre Marilyn y su padrastro Martin Smart se habían mudado recientemente a la cabaña 26 justo enfrente y se habían hecho amigos de Ricky y Greg. Los niños mayores habían hecho sus propios planes. Sheila se quedó a dormir en la casa de una amiga, mientras que John fue a Quincy con su amigo de 17 años, Dana Wingate, con la intención de regresar más tarde esa noche. Mientras tanto, Tina, de 12 años, estaba en la cabaña 27 al lado, viendo la televisión, pero planeaba regresar antes de la hora de dormir. A la mañana siguiente, Sheila regresó a casa y en el momento en que abrió la puerta, supo que algo andaba terriblemente mal. Un olor nauseabundo llenaba la cabaña. Al entrar a la sala, se encontró con una escena de horror inimaginable. En el suelo yacía su hermano John, atado y cubierto de sangre seca. Junto a él estaba Dana, quien también estaba muerta. Ambos parecían haber sido atados juntos por los pies. Entonces notó una manta amarilla cubriendo otro cuerpo. En estado de shock, huyó de la cabaña, gritando pidiendo ayuda. La oficina del sheriff del condado de Plumas fue inicialmente responsable de la investigación. Sin embargo, desde el principio se cometieron errores críticos. Los investigadores no aseguraron adecuadamente la escena del crimen, lo que resultó en la pérdida de pruebas importantes. Aún más sorprendente, las autoridades tardaron varias horas en darse cuenta de que Tina Sharp estaba desaparecida. Dentro de la cabaña, las autoridades descubrieron que todas las víctimas habían sido atadas con una combinación inusual de cinta médica y cable eléctrico. También encontraron 2 cuchillos de cocina, uno con la hoja completamente doblada, un martillo, una pistola de perdigones y un solo perdigón en el suelo de la sala. Sue Sharp fue encontrada debajo de la manta amarilla, con su ropa interior metida a la fuerza en la boca. También le habían metido una bola de cinta adhesiva en la boca y la aseguraron con un cable de extensión enrollado alrededor de sus tobillos y piernas. Tanto Sue Sharp como su hijo John fueron brutalmente golpeados con un martillo de uña y sufrieron numerosas heridas de arma blanca. Dana Wingate también fue golpeado, aunque con un martillo diferente, pero finalmente fue asesinado por estrangulamiento. Los investigadores concluyeron más tarde que el secuestro de Tina probablemente fue motivado por una agresión sexual. Después de interrogar a los hijos pequeños de Sue, Ricky y Greg, junto con Justin Eason, los 3 afirmaron que habían dormido durante toda la situación y que permanecieron completamente ilesos. Pero había un problema con esa explicación. Una pareja que se hospedaba en una cabaña cercana reportó haber sido despertada por gritos alrededor de la 1:30 am.
Sin embargo, los chicos dentro de la cabaña 28 afirmaron que no habían escuchado nada. Mientras los investigadores buscaban respuestas, un hombre rápidamente llamó la atención. Martin Smart, el padrastro de Justin Eason, pronto se convirtió en el principal sospechoso debido a declaraciones contradictorias sobre su paradero esa noche. En un relato posterior dado bajo hipnosis, afirmó haber visto a Sue con 2 hombres y proporcionó descripciones a los investigadores. Sin embargo, después de más entrevistas con Martin y su esposa, las autoridades concluyeron que no estaban involucrados en los asesinatos. Entonces el caso se volvió aún más confuso. Con el paso del tiempo, Justin Eason empezó a cambiar su versión de lo que había sucedido esa noche. A pesar de esto, la policía finalmente desestimó sus declaraciones y la investigación se estancó. En 1984 se encontró un cráneo aproximadamente a 30 millas de Keddie. Varios meses después, una persona anónima llamó a la oficina del sheriff del condado de Butte y afirmó que el cráneo pertenecía a Tina Sharp. Una búsqueda en la zona descubrió una mandíbula y varios otros huesos. Las pruebas confirmaron que los restos sí pertenecían a Tina, y lo que sucedió después solo profundizó el misterio. La oficina del sheriff del condado de Butte proporcionó tanto la grabación original como la de respaldo de la llamada anónima a alguien de las fuerzas del orden. Inexplicablemente, ambas grabaciones habían desaparecido. Años después, surgió otro acontecimiento impactante. Después de la muerte de Martin Smart en 2000, su terapeuta informó a la oficina del sheriff del condado de Plumas que Smart había confesado haber matado a Sue Sharp. Según el terapeuta, Smart afirmó que asesinó a Sue porque ella estaba animando a su esposa Marilyn a dejarlo. Sin embargo, nunca identificó quién mató a John, Dana o Tina. En 2016, los investigadores parecieron tener otro avance cuando se descubrió un martillo que coincidía con la descripción de uno que Martin Smart afirmó que había desaparecido poco después de los asesinatos. Según el sheriff del condado de Plumas, el lugar donde fue encontrado sugería que había sido colocado allí intencionalmente. Sin embargo, a pesar de décadas de investigación, la verdad sigue siendo esquiva. Más de 4 décadas después de los asesinatos de Keddie, los investigadores parecen no estar más cerca de resolver el caso que la noche en que ocurrió. En algún lugar entre las pruebas pasadas por alto, los testimonios contradictorios y las pistas no resueltas, se encuentra la verdad. Pero a medida que pasan los años, parece cada vez menos probable que alguien alguna vez rinda cuentas. Michael Eugene Oros, conocido como Chesley Free Mike, fue descrito alguna vez como uno de los criminales más infames que jamás hayan deambulado por el norte. Era un vagabundo estadounidense que durante la década de 1970 buscó una nueva vida en el remoto noroeste de Canadá, donde gradualmente cayó en la paranoia, el aislamiento, el robo y finalmente el asesinato. Oros se estableció en una cabaña abandonada a orillas del río Chesley, situada a 50 kilómetros de la comunidad de Telegraph Creek. Adoptó el nombre de Chesley Free Mike y pasó los siguientes años completamente desconectado, viviendo solo en la naturaleza. A pesar de su grave deterioro mental, se convirtió en una figura legendaria entre los tramperos, pilotos y comunidades indígenas, y era profundamente temido y respetado por los lugareños debido a sus habilidades de supervivencia en la naturaleza. Sin embargo, se había vuelto ferozmente posesivo del territorio salvaje que habitaba, convencido de que todo lo que había en ella le pertenecía por derecho. Era conocido por dejar mensajes inquietantes, símbolos y notas de advertencia donde quiera que iba. Una afirmación notable que hizo fue que agentes del gobierno sobrevolaban la naturaleza en aviones para rociar drogas que lo castrarían. Con el tiempo, su comportamiento cada vez más extraño y el saqueo de campamentos y cabañas lo hicieron impopular, lo que llevó a su expulsión del área de Telegraph Creek. Después de mudarse a las cercanías de Dease Lake, muchos creían que Oros estaba cayendo cada vez más en la locura. Más tarde se reveló que sufría de esquizofrenia paranoide severa, la cual se intensificó por su completo aislamiento y la ausencia total de medicación. Este peligroso estado mental sin tratar eventualmente lo llevaría al asesinato. Todo comenzó el 31 de julio de 1981, cuando el piloto Dave Wiebe fue contratado por un trampero conocido como Gunther Hans Lishi para dejarlo en el lago Justigola y recogerlo 41 días después. Lishi tenía materiales y suministros para construir una cabaña que estaba a solo 100 metros de donde Oros residía en ese momento. Lo que sucedió después es desconocido, pero cuando Wiebe regresó para recoger a Lishi el 10 de septiembre, encontró la cabaña sin terminar y a Lishi en ningún lado.
Mientras buscaba a su pasajero, Wiebe se encontró con Oros, quien llevaba puesta la ropa de Lishi. Cuando Wiebe le preguntó por Lishi, Oros afirmó que no lo conocía. En realidad, le había disparado al alemán por la espalda y arrojado su cuerpo cerca de la orilla del lago Justigola, aunque sus restos esqueletizados no serían encontrados hasta 1985. En 1982, Oros fue arrestado bajo sospecha del asesinato de Lishi. Sin embargo, estaba como un loco, no cooperaba y escupía a los oficiales que intentaban sujetarlo. Finalmente, fue absuelto y liberado de nuevo en la naturaleza. Al ser liberado, Oros descubrió que la Real Policía Montada de Canadá había sacrificado a 2 de sus perros, lo que solo profundizó su desprecio por la policía. En marzo de 1985, la policía volvió a buscar a Oros después de que una cabaña en el lago Talcott fuera saqueada y se robaran varios objetos. La Real Policía Montada de Canadá lo localizó e intentó rodearlo, pero antes de que pudieran arrestarlo, él emboscó a los oficiales desde detrás de los árboles y le disparó fatalmente en el cuello al cabo Michael Buddy. Inmediatamente después, el agente Gary Rogers respondió al fuego, matando a Oros al instante con un disparo en la frente. Más tarde, publicaron esta imagen espeluznante del trampero muerto. Se descubrió que Oros ya había apretado el gatillo cuando le dispararon, sin embargo, su arma había fallado y el disparo no salió. No hay mucha duda de que la decisión de Oros de internarse en la naturaleza salvaje contribuyó a su deterioro psicológico, y su vida y crímenes estaban profundamente conectados con su grave enfermedad mental y el aislamiento extremo en la cabaña. Esto ilustra que lo que muchos perciben como un estilo de vida idílico y alejado de todo, viviendo en una cabaña acogedora, de hecho, puede tener consecuencias fatales para algunos. Pocas personas han desperdiciado más potencial que Ted Kaczynski. Un genio certificado con un coeficiente intelectual de 167, ingresó a Harvard con solo 16 años y más tarde se convirtió en el profesor asistente con opción a titularidad más joven en la historia del Departamento de Matemáticas de la Universidad de California en Berkeley. Pero en algún momento, ese intelecto extraordinario tomó un rumbo oscuro. Ahora, curiosamente, durante su tiempo en la universidad, Ted fue sujeto del programa MKUltra, los experimentos de control mental del gobierno de Estados Unidos, que muchos creen que más tarde lo llevaron a cometer actos de terrorismo. Hemos hablado más sobre esto en otros videos. Abandonando el trabajo académico, Kaczynski se retiró a la soledad en una cabaña en la naturaleza de Montana, donde su creciente odio por la sociedad moderna lo transformaría en uno de los terroristas internos más notorios de Estados Unidos. Desde una pequeña cabaña construida a mano cerca de Lincoln, Montana, planeó una campaña de bombardeos que aterrorizó a Estados Unidos durante casi 2 décadas. En 1971, Ted dejó la casa de sus padres en Lombard, Illinois, y se mudó a la cabaña aislada. Al principio, su objetivo parecía sencillo. Quería vivir una vida autosuficiente sin electricidad ni agua corriente. Se mantenía con trabajos ocasionales y la ayuda financiera de su familia, pero la soledad no le trajo paz. En cambio, parecía alimentar su resentimiento. Desde 1975, Ted se enfurecía cada vez más por los proyectos de desarrollo locales cerca de su propiedad. Poco después, esa ira comenzó a convertirse en actos criminales. Participó en actos de sabotaje, incendiando y colocando trampas en sitios de construcción cerca de su cabaña, y según los vecinos, su hostilidad fue aún más lejos, ya que afirmaban que atacó y envenenó a sus perros. Pero esto era solo el principio. En 1978, Kaczynski había llamado la atención del FBI después de que una bomba casera primitiva explotara en la Universidad de Chicago. Lo que comenzó como un solo ataque, pronto evolucionó en algo mucho más grande. Durante los siguientes 17 años, Ted envió por correo una serie de bombas cada vez más sofisticadas a personas e instituciones que él creía que estaban impulsando la tecnología moderna y dañando el mundo natural. Las consecuencias fueron devastadoras. 3 personas murieron, casi 2 docenas más resultaron heridas y millones de estadounidenses se familiarizaron con un nuevo nombre que dominó los titulares en todo el país, el Unabomber. Con el paso de los años, los diseños de bombas de Ted se volvieron cada vez más sofisticados. Muchos estaban marcados con las iniciales FC, que él más tarde reveló que significaban Freedom Club o Club de la Libertad. A pesar de una de las investigaciones más grandes en la historia del FBI, él logró adelantarse una y otra vez a las autoridades. Sus bombas estaban cuidadosamente construidas para evitar ser detectadas. Las pistas que dejó a menudo desviaban a los investigadores y durante años nadie sabía quién era.
Pero al final, como muchos criminales, Ted cometió un error crítico. En 1995 envió un manifiesto de 35.000 palabras en el que exponía sus creencias y explicaba lo que él veía como los peligros de la sociedad moderna. Ofreció detener su campaña de atentados con bomba si el New York Times o el Washington Post aceptaban publicarlo. La propuesta desató un intenso debate. Muchos se preguntaron si las autoridades debían negociar siquiera con un terrorista. Finalmente, el director del FBI, Louis Freeh, y la fiscal general, Janet Reno, aprobaron la publicación del manifiesto, esperando que alguien pudiera reconocer al autor. Esa decisión lo cambiaría todo. Después de que el ensayo apareció en el Washington Post, miles de lectores contactaron a los investigadores con posibles pistas. Una pista llamó de inmediato la atención. La persona que reconoció el estilo de escritura no era un excompañero, un vecino, ni un investigador. Fue el propio hermano de Ted. David Kaczynski proporcionó cartas y documentos escritos por Ted y, más importante aún, les dio a los investigadores la ubicación de su cabaña remota. La búsqueda finalmente estaba llegando a su fin. El 3 de abril de 1996, los investigadores llegaron a la propiedad y arrestaron a Ted. Dentro de la cabaña encontraron diarios que detallaban sus actividades, materiales para fabricar bombas y una bomba activa que estaba lista para ser enviada por correo. Después de casi 2 décadas de atentados, asesinatos y una de las búsquedas más largas en la historia del FBI, Ted Kaczynski finalmente había sido capturado. Un gran jurado federal lo acusó en junio de 1996 de 10 cargos relacionados con el transporte, envío y uso de bombas. El 22 de enero de 1998 se declaró culpable de todos los cargos y fue sentenciado a cadena perpetua. Pero la historia de la cabaña no terminó ahí. Tras su sentencia, Ted le regaló la estructura a Charlotte Holman, una activista contra la pena de muerte que lo ayudó a evitar la pena capital. El gobierno de Estados Unidos se negó a permitirle conservarla. En su lugar, la cabaña fue subastada y las ganancias se destinaron a las víctimas de la campaña de atentados de Ted. Hoy en día, la cabaña sigue en exhibición en el Museo de Experiencias del FBI en la sede del FBI en Washington, D.C. Permanece como un sombrío recordatorio de la violencia que alguna vez se planeó dentro de sus paredes. De manera sorprendente, la pequeña choza sobrevivió al hombre que la hizo infame. En 2023, Ted Kaczynski murió después de ahorcarse en su celda con un cordón de zapato. Sin embargo, la cabaña permanece. Una pequeña estructura de madera que se convirtió en el cuartel general de una de las campañas de terrorismo interno más notorias en la historia de Estados Unidos.